Bienvenidos a una nueva aventura de curiosidades y referencias. El día de hoy continuamos con uno de los mods más interesantes y con más impacto que hemos tenido hasta el momento. Así es, estamos hablando de la continuación del mod Littlefinger. Y es que ahora parece que es su hermano quien ha tenido problemas y tiene que ser salvado. Así que, ¿están preparados para esta locura? Entonces, ¡vámonos, compadres! Hace tiempo conocimos a este curioso personaje llamado Max, un mono que parece tener costumbres parecidas a los de los humanos. Junto con él estaría su más fiel compañero, Nugget, un pedazo de pollo que hará el papel de héroe más adelante. Y es que Max, al exponerse a varias situaciones de estrés y ansiedad, terminó por estallar psicológicamente, lo que terminó por convertirlo en esta monstruosidad. Nugget, sin saber el porqué de esta penosa situación, encuentra a su amigo en la calle y sin dudarlo un segundo más, se queda junto a él para intentar hacerlo entrar en razón. Sin embargo, la realidad es que Max era demasiado imponente. Nugget, aún y con su determinación en pie, no cede ni un solo paso y hace frente a su amigo a pesar de que la situación pintaba crítica, logrando calmar a Max, quien por supuesto volvería a su forma original. Desde aquí, todo parece color de rosa, ¿cierto? Pasa que su hermano de camisa azul, quien se llama Jimmy, ha estado experimentando situaciones muy parecidas, ya que si nos ponemos a analizar, en gran parte de los shorts se le nota algo triste o con miedo. Esto ya que en la escuela sufre bullying por parte de un chico, al cual en algunas ocasiones hemos visto que Max intenta poner en su lugar para que no esté jodiendo a su hermanito, aunque eso no es todo. Su madre también parece ser alguien que le cause problemas psicológicos, desde obligarle a comer cosas que le desagradan hasta no dejarlo ni siquiera salir a jugar, teniendo como resultado un estrés severo. Un día el pequeño Nugget quería jugar con su amigo, lo que no esperaba es que estaba a punto de descubrir un aterrador hecho. Ese Jimmy parecía estar fingiendo estar bien, pero ¿realmente lo estaba? Después de todas esas situaciones estresantes, no podía simplemente estar peor. Es así como empieza el temazo Trifleton. Aquí, el pequeño Nugget estará dispuesto a salvar a su amigo a como dé lugar. Sin embargo, la realidad es que Jimmy resulta ser demasiado imponente. Después de un rato, Nugget se daría cuenta que salvarlo es una misión casi imposible. Y aún así, su determinación se mantiene fuerte, hasta que Jimmy revela su secreto. Acaban de escuchar, Jimmy ha dejado de tener emociones y ya no tiene nada que sentir. Es que ni siquiera con palabras esto lo podrá cambiar Nugget, pero aún y con todo esto en contra, este sigue sin ceder ni un solo paso, dispuesto a rescatar a su compañero a pesar de todo, pero este sigue teniendo su mirada muy perdida y sin ningún tipo de señal en querer cambiar. A veces las situaciones cotidianas pueden hacerte sentir que ya no eres tú mismo, que todo lo que haces o piensas está mal, y esto lleva a sentirte tan perdido en un rumbo en el que puedes terminar por convertirte en alguien que definitivamente no eres. El ser aceptado por la sociedad es un precio duro de pagar, y es que a diferencia de su hermano Max, que fue salvado de convertirse en algo peor, Jimmy no parece haber corrido con la misma suerte, ya que todo acaba sin previo aviso. ¡Qué bonito, compadres! Una historia algo sencilla, pero para reflexionar. Así que ahora vayamos con las curiosidades. Número 1, por supuesto, este mod está basado en un fanmade, así que no es oficial. Aún así, el hecho de juntarla con la historia de Max hace que tenga muchísimo más sentido. O cuéntenme, ¿esta historia va antes o después de Littlefinger?
Número 2. Parece que toda su familia ha desaparecido, pues a pesar de que está en la sala, no se puede ver ninguno de sus familiares, ni siquiera al mismísimo Max. Sería bueno saber qué les habrá pasado. Número 3. Triple Jump ha sido considerado como otro mod con una de las mejores lyrics, ya que como pueden ver, el genio de Bowser the Turtle se ha mandado esta increíble animación. Número 4. A pesar de que Bowser hizo esta gran animación, cabe destacar que han habido más animaciones de este tipo, pero que si hablamos en cuanto a calidad, mejor les dejo opinar a ustedes. Número 5. Este mod nos deja una reflexión muy interesante, ya que nos muestra cómo la salud mental de un niño es incluso capaz de deteriorarse tanto hasta un punto en el que pierde la cordura, revelándonos cómo el estar callado y ocultar nuestras emociones puede incluso cambiar nuestra apariencia o, en el peor de los casos, dejar de reconocer a nuestros seres queridos. Número 6. Hay una teoría que dice que Jimmy acabó con la vida de todos en la casa, ya que aparte de que no vemos absolutamente a nadie dentro de ella, si prestamos atención a la cocina, podemos ver que el suelo está muy sucio, lo que probablemente en su momento pudo haber sido sangre, pero terminó por ser censurado, y el único que está con vida fue su amigo cuando llegó a la casa a jugar, siendo al final de la canción su última víctima. Número 7. Hay una teoría que se hace la siguiente pregunta: ¿Triple Jump ocurre al mismo tiempo que Twiddle Finger? Pues ya sabemos que Triple Jump no es canon hasta ahora, pero si en caso tal ambos eventos están ocurriendo a la vez, esto tendría bastante sentido, ya que si nos damos cuenta, la calle donde se está llevando a cabo la batalla está totalmente vacía, como si Max ya hubiese acabado con todos ellos. Además de que si sacas el final malo en Twiddle Finger, Max se comerá a Nugget, siendo esa su última víctima. Lo mismo ocurre con Jimmy, terminaría con la vida de su mejor amigo, dejando la ciudad como un mismísimo pueblo fantasma. Número 8. Es probable que al Jimmy no poder salir a jugar haya creado su propio canal de YouTube, ya que sí, por más increíble que parezca, en el canal de Max Desinpro podemos ver cómo este tiene su propio canal. Número 9. La diferencia entre Twiddle Finger y Triple Jump se resume en algo muy sencillo, y es que Twiddle Finger, por supuesto, estaba basado en amigos que posiblemente sentían algo el uno por el otro, casi como una pelea de parejas. Sin embargo, Triple Jump nos muestra más una pelea entre dos amigos. Jimmy está cansado de no poder salir a jugar, y ahora nada parece importarle. Número 10. Es posible que pronto tengamos una actualización nueva sobre Twiddle Finger, ya que si nos vamos al canal de Max Desinpro, verán que este ha estado creando su propia versión de la historia, lo cual es algo muy interesante viniendo del mismísimo canal de origen. La realidad es que pienso dedicarle un video a toda la historia que está haciendo Max Desinpro. Muy bien amigos, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden unirse a mi servidor de Discord para charlar más de cerca. Un like y una suscripción se agradecen muchísimo. Te invito a ver estos videos que están espectaculares. Yo soy el Noches y nos veremos hasta la siguiente, compadres. ¡Chao!